Señora juez, esta es toda la actividad que ha hecho la Fiscalía desde que se ha dado inicio a este juicio oral. Como se puede observar en cada una de las citaciones, para cada fecha de audiencia se han librado por parte de la Fiscalía las comunicaciones, las llamadas telefónicas, se han librado correos electrónicos, se ha comunicado directamente con la señora Luz y no ha sido posible que estas personas comparezcan. Igualmente, el día que se recepcionó el testimonio de la señora Luz, indicó que su hermana no podía venir porque el esposo estaba hospitalizado y estaba con él. Además, se tiene también por parte del señor defensor que él en varias ocasiones se ha comunicado también a través de teléfono con estas personas, y esta es la fecha en que no se ha logrado de que estas personas comparezcan a este juicio oral, y es por eso, señora juez, que la Fiscalía le solicita a usted que se tenga como testimonios o se reciban como testimonios de referencia, toda vez que se han mostrado reacios, renuentes a presentar al juicio, no son prácticamente localizables, estas personas no están disponibles. Además de lo anterior, con anterioridad se le ha colocado a usted, señora juez, de presente que no ha sido posible esto, y para que usted ejerciera los poderes, es decir, conforme el artículo 384 del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, esto es la conducción de estas personas en referencia, y en ese sentido aún tampoco se ha podido obtener la comparecencia de estas personas a este juicio. Es por eso, señora juez, que en ese orden de ideas la Fiscalía ha hecho lo posible para que tales personas asistan al trámite de juicio oral, apareciendo insalvable para la Fiscalía tal situación, luego de las actividades desplegadas para hacer comparecer a los mismos sin que la Fiscalía racionalmente puedan ser superadas, porque esto es una situación de, la Fiscalía ha reiterado, es un tiempo también bastante arduo que se ha hecho los esfuerzos posibles y digámosle lo imposibles a través de correos electrónicos, igualmente correo certificado del propio bolsillo de la suscrita fiscal. Las llamadas telefónicas son de mi teléfono celular y se ha agotado todos los medios para hacerlo comparecer, pero realmente ni voluntariamente a través de citaciones, ni forzosamente a través de la conducción, sin obtener los resultados positivos. De ahí la necesidad excepcional en este caso de su admisión como prueba de referencia, además de razonable por los argumentos expuestos. Con ellos se demuestra a la Fiscalía la causal excepcional de admisibilidad de la prueba de referencia invocada contenida en el artículo 384 literal B. Además, esas pruebas de referencia son admisibles. Esas declaraciones y entrevistas fueron rendidas por estas personas fuera del juicio oral, son medios de prueba, fueron admitidas por la juez como testigos para declarar en juicio, y la víctima pues es un sujeto pasivo que no podemos nosotros venir a revictimizar, pues son sus mismos progenitores los que deben comparecer a ella. De allí que la pertinencia de este juicio se sirva para corroborar aún más todo lo que se ha dicho a través de este juicio oral, de dónde fueron los hechos, qué hacía la menor, dónde estudiaba, cuál era el horario de esa menor, qué personas residían en dicha vivienda en el barrio Aure de esta ciudad, con qué personas compartían, a qué se dedicaba, el que se insista en que es necesario esta prueba de referencia para ser corroborada con los demás elementos materiales de prueba, para que se llegue al convencimiento usted, señora juez, de estos hechos. Le corro traslado de todas las labores que se han hecho por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. A usted, señora fiscal, permitamos que la defensa revise esa carpeta si es necesario. Yo he estado muy atenta a la lectura de todas las piezas, así que se trata simplemente para la defensa de verificar si corresponde a lo que ya se ha conocido, además a través de todo este juicio. Señor defensor, ¿usted tiene alguna manifestación que hacer respecto de la solicitud que ha hecho la Fiscalía para una admisión de prueba de referencia?
Sí, su señoría, como defensor del señor Molano, me opongo rotundamente a la petición que ha manifestado la representante del ente acusador, y eso es en virtud a la sentencia SP 3989-2017, proferida dentro de la radicación 44441 del 22 de marzo del 2017, con ponencia del doctor José Luis Barceló, quien ha recordado que en materia de admisibilidad de la prueba de referencia rige el principio de legalidad, en la medida que solo se tendrán como tales aquellas que se encuentran incluidas en las previsiones de ese artículo 438 de la Ley 906 del 2004. Así las cosas, es claro que ningún declarante ha muerto ni está hospitalizado de una enfermedad grave, pues aunque se dijo que el señor se encuentra al parecer padeciendo un cáncer, no existe ningún soporte en el traslado de la Fiscalía que así lo evidencie, como tampoco algún testigo ha manifestado bajo juramento que haya perdido la memoria, ni los testigos han sido víctimas de secuestros ni desaparición forzadas o eventos similar, sin que se pueda considerar como evento similar un cambio de ciudad. No puede ser equiparable un trasteo con un secuestro, y por lo tanto considero que no se cumple con esa condición de evento similar, máxime cuando la Fiscalía es la que está exponiendo al despacho que conoce la presunta nueva ubicación de los testigos, siendo que sería en la ciudad de Cúcuta. Y cuando existen una serie de consultas que si bien se hicieron al CISBEN y a una EPS, faltó una, por ejemplo, fundamental, y es que todos los colegios manejan un sistema que se llama SIMAT, que es el sistema de matrículas. Basta digitar el documento de identidad para saber en el SIMAT en qué colegio y qué año está cursando una persona que esté haciendo uso de algún servicio de educación. Incluso el SIMAT se maneja por instituciones privadas, lo que aun cuando estuviera en un colegio privado podríamos determinar en qué ciudad, en qué colegio está estudiando la menor, y ello no se hizo. Entidad que además, refiriéndome a la Fiscalía, cuenta con todas las herramientas para localizar un colombiano en su territorio, pues no se ha mencionado, por ejemplo, que los testigos renuentes hayan salido del país. Brilla por su ausencia, por ejemplo, algún reporte de Migración Colombia. Además que se cuentan con unos números de teléfono, lo que permitiría por vía de búsqueda selectiva en bases de datos verificar con las empresas de telefonía dónde llegan las facturas de esas líneas, para al menos conocer si existió un cambio de dirección de facturación. Por lo que me opongo rotundamente como defensor a la petición de la Fiscalía, porque ello afectaría de manera notoria los derechos fundamentales del procesado, toda vez que se cercena por completo el derecho de contradicción del artículo 378, además que se convertiría en letra muerta el contenido del artículo 4 procesal, pues no sería efectiva la igualdad en desarrollo de la actuación. Además que no puede la defensa cargar con omisiones de la Fiscalía desde la génesis de la investigación, como lo es que al momento de recepcionar los testimonios se dejó un único correo electrónico para todos, como si los testigos fuesen siameses. Para todos el mismo correo, el de luce@hotmail, algo así es el correo, la propia Fiscalía a viva voz aquí lo expuso. Usted misma, señora jueza, ha podido escuchar que las citaciones se han enviado al correo electrónico de la testigo que ya compareció. Falló entonces quien tomó las primeras declaraciones, que no ahondó suficiente en los datos de una posterior ubicación. De otra parte, de tenerse en cuenta que desde la audiencia preparatoria se ha venido exponiendo por parte del suscrito apoderado que yo no conozco el expediente penal, porque mi antecesor lamentablemente no pidió ese descubrimiento de los elementos materiales probatorios, por lo que permitir que esas entrevistas que jamás conocí y que estaba esperando poder debatir en juicio oral, haciendo lo humanamente posible para controvertirlas a través de los eventuales contrainterrogatorios, pues ahora esa única posibilidad de defensa quedaría desvanecida, al punto que no tendría otra opción diferente a la de guardar absoluto silencio en la práctica probatoria de referencia en caso de llegar a decretarse, porque no solo no conozco qué va a ingresar, sino que además cualquier pregunta que yo haga no podría ser contestada, porque el testigo de referencia no puede contestar por aquel que no vino. Causa curiosidad que mientras la Fiscalía inicia su intervención diciendo que los testigos no los ha podido encontrar y que sus subordinados y homólogos en la ciudad de Barranquilla han hecho absolutamente todo para dar con el paradero de los testigos, y que los investigadores concluyeron
que ahora esas personas viven en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. Al mismo tiempo, resulta la Fiscalía informando que les envió una citación por correspondencia a través de Servientrega y que se recibió nada más y nada menos que por parte del testigo que supuestamente se está muriendo de cáncer, el mismo que no ha podido encontrar, el mismo que según la Fiscalía apenas el pasado sábado 23 de marzo de 2019 con su propia firma le recibió la citación. Una citación para hoy miércoles, es decir que no ha pasado ni una sola semana. Por lo que aplicando el sentido común, no entiendo por qué no se cumplió con la orden de conducción, la que ahora, por una especie de facilismo o desespero por poder cumplir con esa carga probatoria, pues se pretende reemplazar por una incorporación de declaraciones escritas, aduciendo que no se sabe dónde están los testigos, que curiosamente, repito, apenas el pasado sábado, hace 4 días, recibió correspondencia en la misma dirección de siempre. Pero según la Fiscalía, el testigo ya no vive allí desde hace cerca de un mes, por lo que esa incongruencia en esa información de ubicación del testigo hace que sea imposible que su señoría decrete lo pedido por el ente persecutor penal. En ese sentido, resalto que decretar la prueba de referencia genera que sea innecesaria, porque los relatos que revisten realmente mayor interés para el juicio son los de la menor presunta víctima, y ellos ya fueron arrimados a este juicio por intermedio de los psicólogos forenses que practicaron las respectivas entrevistas. Permitir el ingreso de esos testimonios nuevos, como lo pretende la Fiscalía, no solo genera poca confiabilidad, sino que sería una decisión que afecta los intereses del acusado por 3 aspectos a saber. El primero de ellos, la ausencia de inmediación objetiva y subjetiva. El segundo, la imposibilidad de confrontar al testigo. El tercero, la falta de análisis por parte del juez de los procesos de percepción, remorización y sinceridad del deponente, lo que sin duda viciaría además el juicio con una nulidad por la afectación del derecho a la defensa. De allí que concluyo mi intervención ratificando mi oposición a la petición de la Fiscalía, máxime cuando en este proceso se le nombró a la presunta víctima hasta un apoderado que tampoco hace presencia, al menos para ser consultado por parte del estrado, si tan siquiera él ha podido tener algún contacto con los progenitores de su representada. La solución para la renuencia es la conducción, no la admisión excepcional de la prueba de referencia. Son 2 decisiones, 2 figuras creadas por el legislador para finalidades totalmente diferentes. Decretar la prueba excepcional de referencia abriría la puerta para que el sistema penal actual acuda a juicio solo quien quiere, y quien no quiere, que no venga. Y eso se soluciona volviendo al sistema un sistema escritural como el de la Ley 600. Muchas gracias, señoría. Bien, el despacho se pronuncia para resolver la solicitud presentada por la Fiscalía respecto de que sean escuchados, o mejor, que sean recibidas como prueba de referencia las entrevistas tomadas a los testigos. La causal que invoca la señora fiscal para considerar admisible de manera excepcional esta prueba como prueba de referencia es la incluida en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, literal B. Esto es cuando el testigo es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. En este sentido, la señora fiscal ha hecho una profusa sustentación, pues, en una carpeta que además llega al conocimiento de la instancia, que quedó incluida toda para el registro en la lectura de cada una de las actividades realizadas por la Fiscalía General de la Nación en procura de hacerle o de lograr la comparecencia de sus testigos de cargos. Es de anotar que esta funcionaria también tomó en su momento medidas coercitivas de ordenar la conducción por los agentes de la Policía Nacional acantonados en la ciudad de Barranquilla, en donde se tenía noticia por parte de la Fiscalía General de la Nación residían ahora estas personas, a fin de que fueran llevadas pues ante el centro de servicios de esa ciudad para ser escuchados por vía virtual, pues no comparecieron ante las citaciones que se les hizo de manera reiterada y de manera voluntaria. Incluso una de los testigos, que pertenece a ese mismo núcleo familiar, iba a ser conducida cuando decidió pues finalmente acceder a la solicitud de su testimonio. Creo recordar la señora Lucero, madre de la niña
que la Fiscalía reputa en su escrito de acusación fue víctima del delito sexual por el cual aquí se procede, y pues ella misma allí se mostró como desconocedora del paradero exacto de las otras personas citadas a rendir testimonio. Es de anotar igualmente que en este sentido se observa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no se aparta de la línea que venía o que tiene planteada desde hace ya varios años. Estamos en una situación en la cual, advierte el juzgado, esa prueba obviamente tiene un valor bastante menguado, así que el señor defensor se adelanta a hacer una valoración a futuro de lo que esto significaría para la judicatura y que la judicatura podría fundar en ella una serie de cosas que no han sucedido. La prueba tiene que ser valorada en la medida y en el peso que ella tiene, que es bastante menguada, una prueba de referencia, de manera que no entiende esta funcionaria a qué se está refiriendo el señor defensor al decir que se vulnera su derecho a la contradicción o la defensa. Pues lo que está haciendo la Fiscalía es cumplir con su deber, es decir, procurar hacer llegar a esta funcionaria el conocimiento que ella obtuvo en sede de investigación con unas entrevistas que jamás tienen pues el valor de un testimonio en juicio oral, y que de todas maneras, advierte esta funcionaria, sí caen en esa previsión que por vía de la interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de manera reiterada, quieta, pacífica, desde hace bastantes años, viene sosteniendo que el evento similar es este, en el cual los testigos pues resultan incapaces o imposibles de ser localizados. Y no es que no hayan resultado imposibles de ser localizados en el sentido literal en el que el señor defensor parece argumentarlo, es decir, que se encontraron, se buscaron, incluso hay un recibo de servientrega, que es lo que la señora fiscal refiere y que también llamó la atención de esta funcionaria, en el que aparece la firma de una persona que sería, habría que hacer una confrontación grafológica, el señor Pablo, 23 de marzo de 2019 en Barranquilla. Pero el hecho es que esta persona recibió esa citación y aquí no está, y tampoco se presentó ante el Centro de Servicios de Barranquilla, y esto no lo hace por primera vez, sino que lo viene haciendo de manera reiterada, y cuando van los agentes de la Policía Judicial asignados por la Fiscalía General de la Nación a la localización de esta persona para cumplir, si es necesario, las medidas coercitivas que ya vienen decretadas desde hace rato por esta funcionaria, se encuentran con la información de que esta persona no reside allí desde hace un mes, dijo la persona que es su familiar en ese lugar. ¿Qué significa esto? Que sea imposible de localizar para la Fiscalía, para la Judicatura. Pues como dice el señor defensor, no, pero ya sabemos que están en Cúcuta, pero en Cúcuta es una ciudad bastante poblada, no es una capital de departamento, no tenemos una dirección, se habla de una ciudad, pero no de una dirección de localización. Ahora, respecto de la orientación investigativa que quiere dar el señor defensor a la Fiscalía, en el sentido de que, además de consultar el CISBEN y demás, vaya al sistema CIMAT, nótese que se está pretendiendo localizar a la niña, víctima presunta de estos hechos según la teoría del caso de la Fiscalía, y la niña puede estar residiendo junto con su señora madre. Mira que ese nexo no es inexorable, y no se ha pretendido por ninguna parte aquí entre las solicitudes de la señora fiscal que se escuche pues o que se localice a la niña para traerla a ella de manera coercitiva. De manera que estas son las situaciones que advierte esta funcionaria, pues hacen viable la petición de la Fiscalía, y por supuesto, señor defensor, la posibilidad de controvertir la prueba de referencia es la misma que se tiene respecto de toda la prueba, es decir, ejercer el contrainterrogatorio, en este caso contra un testigo que no habla de los hechos, sino de lo que le escuchó decir a otro sobre los hechos. Así que en ese escenario es que se va a dar esa controversia, insisto, ya de antemano se advierte, conforme a los principios de inmediación, de mejor evidencia y demás, bastante menguado. Como esto se trata de un decreto de pruebas, no admite recursos. Como esto se trata de un decreto de pruebas, no admite recursos. Como esto se trata de un decreto de pruebas, no admite recursos. Como esto se trata de un decreto de pruebas, no admite recursos. Vamos a escuchar como testigos
para ingresar como prueba de referencia las entrevistas tomadas a los mencionados señores de la. En el caso de la primera, a quien se menciona por parte de la señora fiscal como policía judicial, la señora Aidaluz Arana Hernández, y a la señora doctora Marta Cecilia Amortegui Acevedo, que entiendo es directora de la Unidad de Investigación CTI Buga, y para introducir como prueba de referencia la entrevista de Pablo al doctor psicólogo del CTI Samir Arturo Alonso Contreras, es investigador también. En ese orden, señora fiscal, entonces. Sí, señora juez. Vamos a hacer seguir a la sala entonces primero a Aidaluz Arana Hernández. Su señoría, tengo una petición especial. Sí, señor defensor, lo escucho. Teniendo en cuenta que pues estaría yo en abierta desventaja en cuanto que estas personas van a referenciar unas situaciones que a mí no me constan y que hacen referencia, entre otras cosas, a miembros de la familia o del núcleo familiar que tenía el procesado, le ruego de manera muy respetuosa que se suspenda esta diligencia en este estado, con el propósito de darle la oportunidad al señor acusado de comparecer a la misma, a ejercer su derecho a la defensa material, toda vez que, como se expuso al comienzo de esta diligencia, su no comparecencia obedece a que no pudo pasar a raíz de que él vive en el corregimiento de, no estoy mal es el nombre, y por temas del bloqueo de la minga no ha podido llegar a este estrado. En virtud de que él conoce más la situación familiar, el entorno en el que vivía, conoce a las personas sobre las cuales se van a incorporar esos testimonios que ya se habían recepcionado, pues como mínimo sería vital que pudiese estar, menos a mi izquierda, con el propósito de orientar algunos aspectos fundamentales que ayuden a generar un eventual contrainterrogatorio. Como en las anteriores sesiones, pues se contó con esa posibilidad dado a que se encontraba privado de la libertad, no estando en esa condición ahorita, pero habiendo quedado claro que su comparecencia obedece a aspectos de orden público que no invoco en este momento, sino que se adujeron desde el comienzo, pues para no evitar de pronto alguna interpretación equivocada de mi petición, pues le ruego a su señoría estudiar esa posibilidad, de tal manera que, en virtud de lo expuesto en el artículo 8º, que establece que el procesado puede interrogar incluso de manera directa a los testigos, en este caso pues esa posibilidad es la que reclamo para él, toda vez que, como ya se dijo, su comparecencia obedece a situaciones de orden público que vive el país. Muchas gracias, lo pongo a su consideración. Sí, no, a mí me parece muy fundamentada la petición. Señora fiscal, no sé si usted quiere hacer alguna manifestación respecto de lo que acaba de peticionar el señor defensor. No, señora juez, ninguna. Me parece fundamentada la petición porque efectivamente el derecho a la confrontación, que es el que está invocando el señor defensor, tiene todo su lugar aquí, y aun cuando se trata de prueba de referencia, pues es precisamente la controversia respecto de ese contenido podría ser mucho más viable con una persona que tuvo conocimiento directo de los testigos y el escenario en el que habrían presuntamente ocurrido los hechos. Y sobre todo, pues el derecho que tiene el procesado a confrontar. Igualmente, también es de público conocimiento, en este sentido se tiene que indicar que no requiere prueba porque es un hecho notorio. En este momento se consultan las noticias y se puede verificar que hay un bloqueo para el desplazamiento desde el departamento del Cauca hacia el sur y hacia el norte inclusive, o sea, hacia el departamento del Valle particularmente, así que no requerimos de más demostración para considerar acreditada la causa de la ausencia del procesado, y está, por cierto, pues ejerciendo su derecho a la libertad, pero que pues en el caso concreto nos informa el señor defensor, esa es la única razón por la cual no está al día de hoy. Y pues considero también que en realidad un cabal ejercicio de la defensa técnica es el que está haciendo el señor defensor al invocar la necesidad de la presencia de su representado en esta audiencia. Adicional a ello, debo ponderar que el procesado ya no se encuentra privado de la libertad, con lo cual la celeridad en el proceso, si bien se le seguirá imprimiendo, ya no tiene pues esta mayor premura de la persona que se encuentra a la espera de la decisión de su caso y sin libertad. Vamos entonces a dar una fecha
para la continuación de la audiencia en una época en la que esperamos pues ya se haya superado además este impasse de la minga indígena en el departamento del Cauca. Tengo unas fechas, probablemente miremos a ver, señor defensor, yo sé que la señora fiscal tiene su agenda comprometida con el juzgado. 31 de mayo, viernes. En Barranquilla